Este modelo fue diseñado para ayudar a entender cómo surgen los esfuerzos cortantes en las vigas, por qué esos esfuerzos varían de un lugar a otro en su sección transversal, y por qué producen patrones específicos de flujo cortante. Para contextualizar el modelo, se puede imaginar como parte de una viga en voladizo, como esta. Si ese fuera el caso, el momento flector que actúa sobre el modelo en la sección B, sería mayor que el que actúa en la sección A. Representamos los esfuerzos de flexión por tracción, que producirían estos momentos, con flechas rojas superpuestas a los bloques de plexiglas, y los de compresión con flechas azules superpuestas a la viga. Como puedes ver, los esfuerzos de flexión en B son también mayores que los de A. Como descubriremos en breve, las diferencias en los esfuerzos de flexión de una sección a otra a lo largo de la longitud de una viga, son la razón por la que surgen los esfuerzos cortantes. Sin embargo, antes de comenzar ese debate, observe que la longitud de cada flecha es proporcional a la magnitud del esfuerzo que representa. Como resultado, el volumen de cada bloque de plexiglas es proporcional a la fuerza generada sobre su área base. Por lo tanto, las fuerzas generadas en las alas son grandes, mientras que las fuerzas generadas en el alma son menores. No solo eso, sino que las fuerzas del ala están relativamente alejadas del eje neutro de la viga, por lo que contribuyen en gran medida al momento flector. Las fuerzas en el alma son mucho más pequeñas, y actúan en un brazo de momento más corto. Como resultado, contribuyen relativamente poco al momento. Para entender cómo surgen los esfuerzos cortantes en una viga, imaginemos que utilizamos una sierra, para separar una fibra del ala del resto de la viga. Como se observa, la fuerza de los esfuerzos de flexión en el extremo B de la fibra, es mayor que la producida en el extremo A. En el ejemplo al final de este video, la diferencia de estas fuerzas es de 15 unidades. Por lo tanto, para que esta fibra permanezca en equilibrio, el resto de la viga debe ejercer una fuerza de 15 unidades sobre ella. Consideremos la fibra como un cuerpo libre y, por tanto, dibujemos la flecha sobre la fibra en la dirección de la fuerza que, la viga, ejerce sobre ella. Al mismo tiempo que la viga ejerce una fuerza de 15 unidades sobre la fibra, esta ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el resto de la viga, como muestra esta flecha. Como se puede ver, las fuerzas entre la fibra y el resto de la viga actúan paralelas al corte, por lo que las llamamos fuerzas cortantes, y las representamos mediante flechas que tienen una cabeza de un solo lado. Por el contrario, las fuerzas que actúan de forma normal a una superficie, como las producidas por estos esfuerzos de flexión, se denominan cargas normales, y las representamos mediante flechas que tienen cabezas simétricas. Si ahora imaginamos un corte que elimine dos fibras del ala, ese par se desequilibrará en la dirección axial el doble que la única fibra que consideramos en un principio. Así que, para mantener este nuevo cuerpo libre en equilibrio, debe actuar una fuerza cortante de 30 unidades, tal como se muestra. Si cortamos las 5 fibras que componen el ala superior del resto de la viga, el desequilibrio axial total es 5 veces 15, o sea 75. Y esa es la magnitud de la fuerza cortante que debe actuar sobre la superficie recién cortada que está entre ellas y el resto de la viga. Una fibra más cercana al eje neutro de la viga experimenta esfuerzos de flexión que son menores. La diferencia entre las fuerzas en los dos extremos de esta fibra es de solo 9 unidades de fuerza. Sumando 9 a 75 se obtiene un esfuerzo cortante total de 84 unidades. La diferencia entre las fuerzas en los extremos de la fibra justo por encima del eje neutro es de solo 3. Sumando eso a 84 se obtiene un total de 87 unidades. Las fibras por debajo del eje neutro soportan compresión, en lugar de tensión. Como resultado, esas fibras están desequilibradas en la dirección axial opuesta en comparación con las que están por encima. Si imaginamos un corte por debajo del eje neutro, algunas de estas fibras están ahora incluidas, y reducen el desequilibrio axial total en comparación con una viga cortada justo en el eje neutro. Por ello, el esfuerzo cortante máximo se encuentra siempre en el eje neutro. Obsérvese que estos esfuerzos cortantes surgen porque los esfuerzos de flexión, y los momentos que los causan, varían con la posición a lo largo de la longitud de la viga. Es habitual reportar las tensiones de corte en la sección transversal de una viga en lugar de las fuerzas de corte. En pro de la simplicidad, en este modelo se supone que el alma y las alas tienen un grosor unitario. Asimismo, se considera que las dos secciones transversales están separadas por una cantidad unitaria, aunque las dimensiones físicas del modelo puedan sugerir lo contrario. Resultado de estas elecciones dimensionales, el esfuerzo cortante a lo largo de cualquiera de los cortes que hemos realizado será numéricamente igual a la fuerza cortante que soporta. También hay que tener en cuenta que nuestros cortes siempre van a lo largo del espesor del alma o de las alas. De este modo, todos los puntos del corte están muy cerca unos de otros y, por lo general, se espera que soporten tensiones similares. Por ejemplo, nunca cortamos la ala en paralelo a su superficie superior.
Los puntos a lo largo de dicho corte estarían relativamente alejados unos de otros y los esfuerzos en varios puntos a lo largo del corte podrían diferir sustancialmente. Se puede trazar la magnitud del esfuerzo cortante en función de la distancia entre el corte y el extremo exterior de la ala. Como se puede ver, el gráfico es lineal, un resultado confirmado por los cálculos que se muestran a la derecha. Se pueden hacer gráficos similares para otras regiones de las alas y, por convención, los ejes se orientan típicamente como se muestra aquí. Como muestran estos cálculos, el esfuerzo cortante en el alma adopta una forma parabólica. El trazado de todos estos gráficos en una sola figura revela lo que se denomina la distribución del esfuerzo cortante, para esa sección transversal. Para entender el flujo de corte, debemos transferir los esfuerzos de corte que acabamos de calcular desde sus respectivos planos de corte longitudinal, a la sección transversal de la viga. Para ello utilizamos el simple hecho de que el corte en un plano siempre implica 4 esfuerzos coincidentes con flechas que van de cabeza a cabeza y de cola a cola. Si nos concentramos en esta esquina interior de una fibra del ala, el corte en la sección transversal debe ir de cola a cola con la flecha de esfuerzo longitudinal, por lo que debe apuntar hacia afuera, y su magnitud debe ser 15. Si nos centráramos en la esquina exterior de la fibra de la ala adyacente, obtendríamos exactamente el mismo resultado. Podemos mostrar el esfuerzo cortante en la sección transversal utilizando una flecha de un solo lado. A 2 fibras de distancia, el esfuerzo cortante es de 30, por lo que ese es el esfuerzo que se muestra en la sección transversal en ese lugar. Para analizar el alma, observamos que su corte opera en un plano vertical, a diferencia del de las alas, que opera en un plano horizontal. En conjunto, estas flechas de corte muestran cómo fluye el corte sobre la sección transversal, y cuando se toman en conjunto, revelan lo que se conoce como el flujo de corte. Estas flechas representan las fuerzas o esfuerzos que deben actuar sobre la viga para que ésta permanezca en equilibrio. Así que, claramente, una fuerza externa hacia arriba debe actuar sobre el extremo de la viga que soporta los mayores esfuerzos de flexión, es decir, el extremo B. Y sobre el otro extremo debe actuar una fuerza hacia abajo. Si se examina la viga de la que se tomó este modelo, se puede ver que esas direcciones de corte son efectivamente correctas. No solo eso, sino que si estimamos la carga vertical total sobre la sección transversal de la viga sumando las fuerzas verticales indicadas, obtenemos 405 unidades. Este valor se aproxima bastante al esfuerzo cortante de 412 unidades señalado en el ejemplo trabajado que sigue a los créditos. Puede parecer sorprendente que los esfuerzos cortantes que actúan sobre una viga puedan determinarse únicamente a partir de los esfuerzos de flexión que actúan sobre 2 secciones transversales cercanas. Sin embargo, las diferencias entre los esfuerzos en esas 2 secciones son el resultado directo de los cambios en el momento flector m, con la posición axial x. Y esa tasa de cambio puede utilizarse para calcular el corte en la viga mediante la conocida fórmula V igual a dm dx. Esta relación explica, matemáticamente, por qué el cortante y los cambios en el momento flector están tan estrechamente relacionados. Esperamos que este vídeo le haya ayudado a comprender cómo surgen los esfuerzos cortantes en las vigas, por qué varían a lo largo de una sección transversal de la viga y cómo producen patrones específicos de flujo cortante. Gracias por verlo.